Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y todas que están viendo este video. Primero B de Sense 451. Yo soy Carolina Franciosi, ya han escuchado mi voz en algunos audios y aquí les mando otro video con una explicación, con un avance sobre un tema que ya estamos viendo, la relación de la lengua con los signos y cómo nos comunicamos, y algunas explicaciones de algunos conceptos y una consigna al final. Espero que les guste y se entienda todo lo que vamos a trabajar. Para empezar, los conceptos del lenguaje, los conceptos que son importantes en esta materia: lenguaje, lengua y habla. El lenguaje lo entendemos como una capacidad que tenemos las personas para poder establecer comunicación con otras personas mediante signos que pueden ser orales o escritos, que pueden ser gestos, que pueden ser dibujos, que ya estamos viendo que usamos un montón de formas para comunicarnos. Cada una de esas formas que usamos para comunicarnos se llaman lenguajes, ¿sí? En este caso, en esta materia, nos enfocamos en el lenguaje verbal, que se compone por la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua? La lengua es todo el sistema, es el sistema de signos, de reglas y de formas en que nos comunicamos en un lugar. Por ejemplo, el español es una lengua y entonces hay diferentes reglas que rigen, que valga la redundancia, esta lengua, el español, y que nos permiten comunicarnos, que si nosotros decidimos de un día para otro nombrar de otra forma algo, perdemos la comunicación, se pierde el código y falla la comunicación. ¿Qué es el habla? El habla es el acto singular por el cual una persona, que puedo ser yo o cualquiera de ustedes, usa individual y voluntariamente, o sea, porque quiero y porque necesito, la lengua para comunicarme. Entonces digo, che, alcanzame la lapicera de ahí arriba. Y entonces ahí utilicé la lengua española, la relacioné de forma tal que yo sé que puedo estar diciendo un mensaje, o sea, a pesar de que estoy siendo muy informal, estoy diciendo algo y que la persona que me escucha puede llegar a responder a ese pedido. Y por otro lado hay otro concepto que nos importa menos, pero que lo voy a mencionar, que es el de la norma y que tiene que ver con ciertos usos que serían correctos en una lengua y ciertos otros que no lo serían. Por ejemplo, en el verbo andar, que es el ejemplo que está ahí, nosotros cuando hablamos del pasado, por ejemplo, yo ando, tú andas, él anda, ¿no? Pero cuando hablamos de pasado decimos yo anduve. Y por ahí escuchamos que un niñito, una niñita dice yo andé. Entonces decimos, es un error. No, en realidad ese niñito o niñita siguió una regla que ya conoce de todos los verbos, pero justo con el verbo andar la regla cambia y en lugar de andé se dice anduve. Bueno, eso es la norma. Hay como ciertos usos que en una lengua suelen cambiar, pero los conceptos que nos importan por ahora es lenguaje, como la capacidad que tenemos para crear formas para comunicarnos, la lengua, que es esa estructura, esa forma, ese idioma que conocemos, que usamos para comunicarnos, y por otro lado el habla, que es el uso que cada uno de nosotros y nosotras hacemos de esa lengua. La lengua puede ser coloquial o formal, es decir, usar la lengua coloquial es la que usamos en el día a día para charlar entre la familia, para charlar con amigos y amigas, en un contexto informal, o sea, de confianza, donde hay confianza entre las personas que participan. Y hay una lengua formal, que es la que usamos con personas que tenemos menos confianza, que no nos conocemos, o que hay una relación, por ejemplo, de jerarquía, con el jefe, la jefa, con el médico, solemos ser más formales, o sea, hablamos de una manera más seria, vamos a decirlo. También la lengua se define como lengua materna o segunda lengua, lengua adquirida. Por ejemplo, nosotros todos tenemos como lengua materna el español o el castellano, y en la escuela, por ejemplo, en este momento ustedes capaz que están cursando o ya cursaron inglés, que sería una segunda lengua, una lengua adquirida, que es la que aprendemos fuera de nuestra casa. También se habla de lenguas construidas o ficticias, que eso no me voy a meter tampoco en esto, pero son lenguas que se inventan. Por ejemplo, si alguien vio Game of Thrones, había una lengua que la de los Dothraki que usaban ellos, o el Señor de los Anillos, el idioma elfo, y hay lenguas que se inventan para como un juego, una especie de juego para algo. Pero en este caso nosotros estudiamos las lenguas reales, ¿no? Las lenguas que se usan para comunicar. La lengua, a su vez, puede ser utilizada de manera oral, como se refleja acá, o de manera escrita. La lengua oral es pasajera, inmediata, interactiva, espontánea, coloquial,
y se apoya en lo no verbal, o sea, en los gestos, en la cara, en el tono de voz y demás. Es un poco más informal la lengua oral, ¿no? Por eso dice pasajera, porque lo que digo se borra, si no me graban se borra, sirve para el momento, por ejemplo, si tenés que avisar algo urgente es más fácil oralmente que de manera escrita, entonces usamos la oralidad para eso, bueno. Y en el caso de la escritura es duradera, porque lo que escribo puede quedar escrito en un papel o en algo por mucho tiempo, diferida, yo escribo en un momento y después alguien lee, no es que alguien lee mientras estoy escribiendo. Unidireccional, o sea, alguien escribe y otra persona lee. Es elaborada, vieron cuando estás escribiendo incluso, por ejemplo, algo informal, como podría ser un chat de WhatsApp, a veces no sabes cómo escribir algo y bueno, lo pensás, decís, bueno, no lo borro, escribo, está, bueno, requiere más elaboración. En cambio, la oralidad, cuando lo decís hablando, digamos, con palabras en la oralidad, solemos ser más espontáneos y meter más la pata, por ejemplo. La lengua escrita suele ser más formal y emplea solo signos verbales, o sea, para indicar distintos significados, solo se usan palabras, no hay otra forma de significar en la escritura, que no sea a través de las palabras. Bien. Esto parece un chorizo, pero es muy fácil de entender. Primero les quiero contar un poquito la historia de la lingüística. La lingüística es la ciencia que explica todo esto que estamos viendo ahora y el que la creó, digamos, el primer lingüista fue Ferdinand de Saussure, que estableció que la unidad de análisis, o sea, de qué se iba a preocupar la lingüística, era el signo lingüístico justamente, y definió otros signos también que ya los vimos como íconos, indicios y símbolos. Pero nos vamos a detener en el signo lingüístico que dice que es la asociación de una idea o concepto, que se llama significado, con una imagen acústica, un significante que produce el acto comunicativo. Por ejemplo, que yo diga mesa, la M, la E, la S y la A, o que escriba mesa, hace que la persona que lo ve o que lo escucha automáticamente entienda cuál es el significado. Y eso que se le produce en la mente, que es el significado, es el concepto o idea de eso. Las dos cosas son inseparables. Yo no puedo pensar en un signo lingüístico que no tenga significado y significante. Fíjense que ahí lo explica un poquito más, dice plano del contenido. El significado es lo que es el concepto o idea que tenemos de algo o de alguien con sus características. Y el significante es con qué nos referimos a eso, ya sea de manera escrita o de manera oral, con sonidos o con letras. Nos nombramos, digamos, ese significado. Y cómo lo nombramos también siguiendo las reglas, en este caso, de la lengua española, que era lo que hablábamos hace un ratito. Bien, establece para el signo lingüístico algunas características, como por ejemplo la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Que no hay ninguna relación entre el signo lingüístico, perdón, entre el significante y el significado. Por ejemplo, niño en italiano se dice bambino y no sé en qué lengua se dice warma y en inglés se dice boy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre que le pusimos a esas personas de determinada edad no tiene que ver con la imagen o por cómo son o con algo, sino que es arbitrario. Está puesto así porque había que ponerle un nombre y se eligió ese. ¿Se entiende? Entonces, el signo lingüístico, los signos lingüísticos son arbitrarios. La mesa se llama mesa porque alguien dijo que se tenía que llamar así y en inglés se llama table, por ejemplo, ¿no? Cambia de nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo mismo se llama? Bueno, porque no importa, digamos, tanto el nombre porque las lenguas lo cambian, sino que importa la relación que existe entre un significante y un significado. En inglés, si quiero referirme a la mesa, tengo que decir table. Si digo otra palabra, en inglés no me van a entender. Lo mismo en español. El signo lingüístico también es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que nadie puede cambiar una palabra en muy poco tiempo. Por ejemplo, ahora se dice mesa y mañana no puedo decir, bueno, a partir de ahora las mesas le empezamos a decir libro y entonces voy a apoyar los libros en el libro, por ejemplo, ¿no? Intercambiando un significado. No, la mesa se va a llamar mesa durante mucho tiempo. Ahora fíjense la contradicción. Sí es mutable el signo, porque a través del tiempo los signos han cambiado su forma de escribirse y hasta su significado. Fíjense que ahí el ejemplo que da es amica, se escribía en el siglo XVI y ya en el siglo XXI, que es este que estamos, se dice amiga. O sea que ahí ha habido un cambio dentro de la lengua española en la escritura de una palabra. Por ejemplo, la palabra fue
algunas personas mayores la escriben con tilde y hace mucho tiempo que fue ya no lleva tilde. Bueno, ¿por qué? Porque el signo cambió. O sea, el significante, la forma de escribir ese signo cambió a través del tiempo, pero no en un momento dado. Esto, si lo quieren discutir y si a alguien le interesa, tiene un poco que ver con lo que es la discusión del lenguaje inclusivo o, como le digo yo, del lenguaje no binario, porque decirle inclusivo a veces genera confusión. Bueno, tienen una consigna optativa, que es: los íconos o indicios son arbitrarios, es decir, esta característica que nombramos hace un ratito, que las cosas se llaman así porque sí, o sea, un nombre, una palabra que pone el nombre a una cosa, está puesto ese nombre porque sí, es arbitrario. Bueno, los íconos, ¿son arbitrarios o hay alguna relación entre el dibujito que representa, por ejemplo, al hombre en la puerta del baño y el hombre? ¿Hay alguna relación o es arbitraria la relación? Los indicios, ¿hay alguna relación entre el humo y el fuego? ¿Hay alguna motivación del humo por el fuego o es arbitraria la relación? Piensen. Y piensen porque diferencié de símbolos. Los símbolos, ¿son arbitrarios? Bueno, esta es optativa, la contesta si quieren. Si no, pasamos más adelante. Acá viene la consigna obligatoria, que es esta. Así se representan los signos lingüísticos, con el significado, que es como la imagen que tenemos de eso que significa. Fíjense que ahí está el de bicicleta. Me estoy dando cuenta que en la consigna volví a poner bicicleta. Vamos a poner motocicleta, así cambiamos. Y después el significante y significado de árbol. Fíjense que hay una idea de árbol y después está la palabra, que la puedo decir o la puedo escribir como está escrita ahí. Y bueno, y después el significante y el significado de la palabra mesa. ¿Se entiende? O sea, cada vez que alguien me dice, por ejemplo, voy a la carnicería, entonces yo ya sé, y ustedes saben que la carnicería es un local comercial en donde se compra carne. Pero cuando alguien me dice voy a la carnicería, yo tengo una imagen de una carnicería que probablemente sea la de mi barrio o la carnicería que iba durante mi infancia o algo, pero si alguien me dice carnicería, yo entiendo de lo que me está hablando, porque comparto el concepto. Por más que la imagen que se me refleja en la cabeza sea diferente, el concepto de que es un lugar en donde se vende carne, lo puedo entender perfectamente. ¿Y cómo entiendo el significado voy a la carnicería? Porque le puedo dar un significado justamente a esa secuencia de significantes. Voy a ir, o sea, alguien va a salir, eso es lo que significa, hacia un lugar que conocemos como el lugar donde se vende carne, la carnicería. Bueno, los signos lingüísticos entonces son esas representaciones, cómo pensamos las palabras con las que nos comunicamos. Y la consigna es hacer estos esquemas, el dibujito o el concepto y que representa el significado, y después la imagen acústica o significante, que es la forma en que nombramos a ese significado. En este caso cambio entonces bicicleta por motocicleta. Espero que este video les haya sido útil. Voy a pasar estas consignas por el grupo en breve. Nos vemos.